Participé en una misión secreta de la NASA. Encontramos un planeta que no debería existir. Hace unos años hubo un reto llamado Cubo de Hielo, en el que la gente se quedaba de pie esperando a que un amigo les echara agua helada por todo el cuerpo. Y no me refiero al agua corriente de la bañera, sino a agua casi bajo cero o sacada de un lago congelado. Algo que te provocaría una descarga eléctrica en todo el cuerpo. Entrar en criosueño es así, solo que 1000 veces peor, porque el dolor punzante del frío de las agujas que entran en tu cuerpo y luego el de los fluidos que circulan por tus venas te hace sentir como si te estuvieras muriendo. O al menos, como si quisieras morir. Pero no puedes porque estás atrapado, encerrado en una caja donde tu única esperanza es que la sensación finalmente cese y puedas dormirte. Pero incluso en los recovecos de tu subconsciente, seguirás sintiendo el dolor. Cuando supe que me iban a colocar en un tubo durante casi 6 meses hasta los confines de Júpiter, me pareció imposible. Hasta donde yo sabía, Musk era el único que gastaba miles de millones para llevar gente a Marte. Así que, la exploración del espacio profundo ni siquiera se planteaba en nuestra vida, ni en la de nuestros hijos, pensaba. Resulta que estaba equivocado. Una sacudida repentina me indicó que me estaba despertando el ordenador de a bordo de la nave, lo cual, a todas luces, parecía un poco temprano hasta que vi en el monitor cercano que habíamos recorrido la distancia necesaria a través de las estrellas. Me giré de lado y escupí un poco de sangre, mi cuerpo me dolía por el sueño. Antes de que pudiera tomar otra bocanada de aire, uno de los guardias robóticos a bordo se colocó detrás de mí con un bozal metálico, tapándome la boca como si fuera un perro enjaulado. Teniendo en cuenta las circunstancias de mi confinamiento en la Tierra, no podía culparlos. Pero entonces me di cuenta de que no me estaban dando un trato especial. Los otros 7 pasajeros de este viaje mortal entre las estrellas también estaban siendo encadenados y arrastrados hacia un centro de mando. Una vez alineados, todos pudimos contemplar la hermosa vista de Júpiter y las estrellas más allá. Ojalá pudiera apreciarla. Atención a todos los reclusos. Estamos a punto de llegar a nuestro destino, la Estación Espacial TXRTS, cuyo nombre en clave es Tartarus. Por favor, escuchen atentamente el siguiente mensaje pregrabado de nuestros patrocinadores corporativos, anunció el ordenador del intercomunicador. Y entonces sonó un himno extraño y estridente sobre una proyección de la mujer rubia que se me había acercado, en Kingsport. Hermanos cosmonautas, se encuentran al borde de nuevos descubrimientos y verdades que ningún otro ser humano jamás ha imaginado. Cuando dejaron la Tierra, solo eran considerados refugiados, prisioneros que debían ser desechados por países que no supieron ver su potencial. Ahora llegan juntos para demostrarles que se equivocan. Su misión es sencilla. Documenta todo lo que puedas sobre la estación espacial. Para ello, tu nuevo equipo viene equipado con sensores digitales microscópicos que transmitirán automáticamente los datos de tu búsqueda a la nave. Una vez que hayamos determinado que tenemos suficiente información sobre Tartarus, se desconectarán tus sistemas de soporte vital y tu misión habrá concluido. No intentes manipular ni hackear ninguno de tus dispositivos, o serás eliminado en cualquier momento. La transmisión de vídeo se cortó y juraría que el prisionero a mi lado se reía disimuladamente bajo la máscara. Era gracioso, pero de una forma macabra, dado que a todos nos habían prometido la ejecución en la Tierra antes del lanzamiento. Supongo que ninguno de nosotros realmente pensó que sería posible regresar. Pero escuchar la confirmación de que nuestro único propósito allí era servir como cámaras vivientes para su campaña me enfureció. Creía haber aceptado que pasaría el resto de mis días en una celda pagando por mis crímenes. Pero que me arrebataran esa posibilidad para convertirme en un títere en el espacio para unas élites adineradas me hirvió la sangre. A continuación, el ordenador nos indicó las zonas de la estación para explorar. La mía estaba etiquetada como zona D y el hombre que estaba a mi lado, con su peculiar sentido del humor, fue mi compañero. Como no podíamos comunicarnos verbalmente, lo señalé con el dedo. Hice el número 2 con la mano y luego me señalé a mí mismo como si fuera el número 1. Lo único que hizo en respuesta fue levantar el dedo corazón y dirigirse hacia el primer sello que conectaba nuestra nave con aquella misteriosa estación. No tenía ni idea de qué me esperaba al otro lado, ni cómo expresar mis preocupaciones a mi compañero.
Así que la única opción era mantener una distancia prudencial mientras la esclusa se abría lentamente con un crujido y los oscuros pasillos del exterior aparecían a la vista. Dentro de mi casco, un flujo de datos comenzó a desfilar ante mis ojos, revelándome la información que las élites habían recopilado sobre este lugar antes de nuestra llegada. Nombre en clave, Estación Tauro. Llamada así por el abismo griego donde, según las leyendas, Zeus aprisionó a los titanes. Este es el primer registro conocido de una órbita espacial desconocida y se considera el primer paso de nuestra especie para contactar con extraterrestres. Desde su descubrimiento, no se ha detectado ninguna señal de energía ni propulsión, y las imágenes satelitales solo han proporcionado los siguientes detalles: tamaño aproximado, 450 pies. Peso estimado, 1,6 millones de libras. Forma, su arquitectura y diseño rivalizan con los diseños tradicionales de cualquier cultura humana conocida. Sin embargo, la opinión popular sostiene que la órbita es similar a las descripciones bíblicas de los ángeles. Por ello, muchos sugirieron que la estación se llamara inicialmente Baquilla. No obstante, los escaneos revelaron que probablemente la estación ha permanecido deshabitada durante más de un milenio, lo que llevó al consenso de considerarla una prisión, el lugar de descanso final de la especie que la construyó. No pude evitar pensar que era irónico que hubieran elegido enviar criminales a un lugar así, y me pregunté hasta qué punto eso se ajustaba a los propósitos iniciales de la estación. Mis linternas frontales mantuvieron los pasillos iluminados mientras nos separábamos del resto del equipo al entrar en la zona D, e intenté comprender cuál podría ser ese propósito. La idea de estar congelado en el espacio, el concepto de extraterrestres, era solo una fantasía para mí hace una semana. Quizás si hubiera prestado más atención en clase de ciencias sobre las teorías relacionadas con este tema, sabría que estaba viendo. Tantas malas decisiones me habían traído hasta aquí, pensé. Me hizo preguntarme qué tipo de decisiones había tomado esta raza para construir este lugar y luego extinguirse. Una alerta en mi visor me indicó que me detuviera y permitiera que mi cámara integrada tomara mejores fotos de una consola. Noté que había símbolos grabados en la pantalla, indicaciones de un idioma, lo cual supongo que no es sorprendente dada la sofisticación del resto. Pero lo que sí me impactó fue que, unos instantes después, la transmisión de mi cámara me informó que la computadora de nuestra nave había realizado una traducción, basándose únicamente en la información que aparecía allí. El análisis indica que esta consola es algún tipo de monitor de hábitat. Se necesitan más datos del área circundante. Mi compañero me hizo una seña para que iluminara la parte más grande de la habitación, donde vimos lo que parecían biomas en miniatura, cada uno aislado dentro de un sistema de pilones metálicos similar a una colmena. Si se trataba de un monitor que probaba la viabilidad de diferentes tipos de entornos para la vida, tal vez eso significaba que esta raza había estado buscando un nuevo hogar. Los datos revelaron además que bajo nuestros pies había una intrincada red de cables y equipos que, según confirmaron los escaneos, alguna vez funcionaron como generadores. Pero dudaba que algo así pudiera volver a funcionar después de tanto tiempo. En lugar de centrarme en esa pregunta, decidí seguir el corredor cercano hasta uno de los anillos exteriores de la estación. Maravillado por el diseño, parecía que los anillos estaban concebidos para funcionar como una especie de movimiento perpetuo, entrando y saliendo del espacio circundante a gran velocidad. Simplemente no parecía humanamente posible. Pero tuve que recordarme a mí mismo que se trataba de una especie muy superior a nuestras capacidades. Aún así, mientras escalaba uno de los anillos, noté que gran parte de la estructura me recordaba a cosas que podrían encontrarse en la Tierra, lo cual parecía imposible. Siempre imaginé que la arquitectura, el modo de vida e incluso cosas tan cotidianas como puertas y ventanas serían completamente diferentes para una especie alienígena. Pero aquí no es así. Quizás por eso nuestros gobernantes estaban tan interesados en este lugar. No se trataba simplemente de un descubrimiento, sino de explotar esta tecnología en nuestro propio beneficio. Como criminal, eso era algo con lo que me identificaba. No somos tan diferentes, pensé mientras un recordatorio para cumplir con las instrucciones aparecía en mi pantalla. Supongo que ya había sido suficiente curiosidad, pensé mientras comenzaba a bajar. Justo cuando estaba a mitad de camino, oí un ruido de lo más extraño.
Si alguna vez has arrancado una vieja camioneta después de que haya estado parada durante unos meses, era un sonido similar, solo que 1000 veces más fuerte. Entonces, todo el anillo comenzó a moverse. Ocurrió tan rápido que perdí la orientación y caí al suelo mientras el ruido se intensificaba. Gracias a la baja gravedad, la caída no me causó ninguna lesión. Al recuperarme, vi que los anillos se movían cada vez más rápido, hasta que su velocidad fue tal que ya no podía distinguir lo que veía. Entonces oí el ruido proveniente de los hábitats y vi que se habían activado. De alguna manera, mi compañero había logrado generar una corriente eléctrica en la arena bajo nuestros pies. Todo el conjunto brillaba con más intensidad que un árbol de Navidad. Pronto, otras partes de la nave comenzaron a retraerse y a temblar. Todo vibraba de vida, buscando cada vez con más fuerza. Pronto se descontroló. El ruido me hizo querer taparme los oídos. Entonces sentí que la sangre empezaba a gotear. Pronto, tuvimos otro problema. El hábitat comenzó a expandirse y reveló lo que parecía un gran motor que cobraba vida. La pantalla de mi casco nos alertó a todos para que nos pusiéramos a cubierto, pero no teníamos a dónde huir. En cambio, sentí como toda la estación comenzaba a temblar y vibrar mientras los anillos se cerraban sobre la masa central y se conectaban a este motor. Cuando las dos enormes estructuras colisionaron, estaba seguro de que nuestra muerte sería rápida. Todas las estaciones se desintegrarían como un átomo en el momento de una explosión de energía tan masiva. En cambio, la habitación se llenó de luz y me vi lanzado por los aires como un muñeco de trapo. Otro astronauta chocó contra el anillo exterior y salió disparado, para no ser visto jamás. Momentos después, la estación espacial retrocedió bruscamente y todo comenzó a detenerse. Sentía que la cabeza me daba vueltas incluso después de que el ruido se desvaneciera. Sentía como si me hubieran aplastado 10 toneladas de ladrillos. Todo me dolía. Pero sabía que algo extraño y trascendental acababa de suceder. Así que reuní fuerzas para moverme. Al llegar al exterior de la ventana de observación, vi que ya no estábamos cerca de Júpiter, ni de ninguna estrella que reconociera, y los datos en mi pantalla eran ahora inexistentes, lo que me hizo preguntarme si habíamos perdido las transmisiones del transbordador. En ese mismo instante, se produjo otro ruido extraño, acompañado de luces intermitentes, lo que interpreté como una advertencia. Corriendo hacia el otro lado del pasillo junto a mi compañero, vi que nuestras instalaciones se precipitaban a gran velocidad hacia un nuevo planeta. Íbamos a sufrir un aterrizaje forzoso. Esta vez, sabía que la única forma de sobrevivir sería refugiarnos. Comencé a trepar por la arenisca con forma de panal y entré en uno de los muchos hábitats, sellándolo. Justo cuando la atmósfera impactó la estación, todo a mi alrededor empezó a incendiarse debido a los químicos presentes en el ambiente. Cerré los ojos para el momento del impacto. Nada me había preparado adecuadamente para semejante situación. Pero mientras las rocas, el polvo y los escombros caían a mi alrededor, no dejaba de repetirme que encontraría la manera de sobrevivir. Y, de alguna forma, lo logré. Cuando finalmente todo se calmó, el hábitat en el que me había encerrado se había desconectado de la red y había salido rodando del lugar del accidente, dejándome atrapado entre un amasijo de metal y vegetación extraña. Inmediatamente, empecé a patear mi jaula, cayendo al suelo y tosiendo mientras intentaba recomponerme. Cerca de allí, oí gritos de júbilo y risas. Entonces vi a mi compañero de pie junto al borde de la ventana corroída de la estación. Su hocico, de alguna manera, se había roto por el impacto. «Fue intenso», gritó. Dos cosas me vinieron a la mente. Primero, que ahora tenía la capacidad de liberarme, y segundo, que el planeta tenía oxígeno respirable. Tuvimos mucha suerte. Le indiqué que me quitara el bozal, pero antes de que lo hiciera, oímos ruidos bajo los escombros. Unos instantes después, los aislamos y encontramos a otros 3 supervivientes, 2 mujeres y un hombre. El resto de nuestro pequeño grupo había desaparecido. Durante la siguiente media hora, salimos de la densa vegetación de la jungla y llegamos a un amplio valle. Fue allí donde mi compañera finalmente accedió a quitarnos los bozales. Aire fresco. ¡Wow!
gritó la mujer que estaba a mi lado. Incluso después de quitármelo, me quedé en silencio. Me maravillaba el paisaje. El valle se extendía en todas direcciones con ríos, bosques y vegetación. Era como una imagen del paraíso, expliqué mientras empezaba a asimilar la idea de que algo bueno podría surgir de todo esto. Es muy probable que estemos fuera de la Vía Láctea conocida. La segunda mujer, una chica negra llamada Kale, comentó mientras descendíamos hacia la estación en ruinas. Sin comunicación con nuestra nave, nuestra orden de destrucción no se puede transmitir correctamente. Somos libres, anunció. Al principio, me costó asimilar la realidad. Quizás porque no sabía qué iba a pasar después. ¿Viviríamos aquí ahora? ¿Por cuánto tiempo? ¿Era siquiera posible regresar a la Tierra? ¿Y querríamos volver si tuviéramos la oportunidad? Ninguna de esas preguntas podía responderse en ese preciso instante. Así que Kale y Thomas, el mayor del grupo, acamparon cerca de los restos, y todos nos conocimos un poco mejor. Antes de las presentaciones, quiero dejar algo claro. Este será un tabula rasa, un lienzo en blanco. No vamos a hablar de los delitos que nos llevaron a la cárcel, solo de nuestros valores y de lo que nos define. Creo que es justo que aprovechemos la oportunidad para construir algo nuevo aquí, nos dijo Thomas. ¿Qué quieres decir exactamente? Estás diciendo que empecemos una vida completamente nueva aquí, y preguntó Rem, la joven. Miguel, el hombre que casi muere en el accidente de entrada, comentó que era muy probable que nunca nos rescataran. La Tierra es solo un recuerdo lejano. Supongo que, en definitiva, vamos a establecer una colonia aquí. El hombre con el que había sido socio, que se hacía llamar Zero, se rió entre dientes. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Kale. Bueno, si este nuevo orden mundial va a tener éxito, una cosa está clara. Alguien tendrá que empezar a vivir con otra persona. Entonces, ¿cómo decidimos quiénes se enamoran? ¿Lo echamos a suertes? El incómodo silencio que siguió me indicó que nadie más lo había considerado. Pero era una pregunta válida. No creo que podamos tomar ninguna decisión trascendental hasta que comprendamos mejor este mundo, le dijo Thomas. Era evidente que sentía la necesidad de liderar, quizás por su edad. Así que esa noche, nos tumbamos bajo las estrellas y acordamos permanecer cerca de los restos mientras explorábamos la zona y aprendíamos todo lo posible sobre la flora y la fauna. Un mundo completamente nuevo. Horas por delante, pensé, mientras la noche finalmente me permitía acomodarme. Por primera vez desde que estuve aquí, entre las estrellas, sentí que podía volver a tener esperanza. Decidimos expandirnos desde los restos de Tartarus. Después de esa primera noche, usando lo que pudimos de los escombros como armas improvisadas y cortando la vegetación hasta llegar a un campo abierto con solo hierba verde y algunos árboles que se extendían a kilómetros de distancia. Este lugar es hermoso, comentó Kale silbando. Zero soltó su arma y dejó que la brisa del mediodía le permitiera oler el aire. La pregunta es, ¿podemos vivir aquí?, murmuró. Yo también me lo he preguntado. Nuestra esperanza de supervivencia dependía de encontrar comida, animales y agua. Tuvimos la suerte de poder respirar, pero las probabilidades de no sobrevivir eran exponencialmente mayores que las de llegar a ver un día más. Intentemos tener un poco de fe. Es un milagro que hayamos llegado hasta aquí, ¿verdad?, comenté mientras reanudábamos la marcha. Miguel había divisado lo que creía que era un huerto. Al acercarnos y clarear el horizonte, me di cuenta de que era un enorme jardín cubierto de maleza, con árboles y flores entrelazados con lo que parecía metal y enredaderas. ¿Crees que los extraterrestres que construyeron esa nave vinieron de aquí y que el Tártaro fue su vía de escape a un nuevo mundo?, se preguntó Miguel. Thomas cortó las gruesas capas de trigo que cubrían un árbol y encontró lo que parecían ser tunas. Podemos pensar en eso otro día. Creo que esto debería ser seguro para comer, dijo, señalando las otras frutas cercanas. Era un vasto campo de plantas de diversa índole, la mayoría aparentemente en descomposición, salvo las que él había recogido. El ecosistema es tan extraño, comentó la segunda mujer, cuyo nombre supe que era Blair.
mientras encendíamos una hoguera y veíamos oscurecer el cielo. Este lugar se siente tan vacío. Creo que podríamos ser los únicos seres vivos aquí, dije. Justo entonces, oímos algo entre el follaje, y agarré mi chatarra para defender a los demás. Zero salió con los pantalones bajados después de orinar y comentó, creo que todos deberían ver esto. En medio del denso bosque, encontró un objeto metálico grande y empalado en un árbol. Su extraña hoja retorcida hacía que el árbol emitiera un brillo etéreo y palpitara como un corazón. Entre las raíces del árbol, vi lo que parecían cicatrices. Al acercarme, me di cuenta de que eran símbolos parecidos a los que habíamos visto en la estación espacial. Parece que tu teoría era correcta, chico. Todo esto se siente tan surrealista y a la vez tan familiar, admitió Kale mientras decidíamos acampar cerca del árbol resplandeciente. Su follaje y sus frutos parecían diferentes al resto, como si fueran el núcleo de la red y abastecieran a todos los demás. Sentí eso desde que llegamos a la estación. De verdad, sé que suena descabellado, pero creo que estos extraterrestres podrían haber estado conectados con nuestros primeros ancestros, comentó Thomas. Zero intentaba trepar al árbol para alcanzar una de las ramas que ofrecían el fruto cristalino, y le pregunté a Thomas a qué se refería. Entonces, hizo un gesto señalando a nuestro alrededor antes de comentar. Como dijo Kale, este lugar se siente como un recuerdo lejano o un sueño compartido que cualquiera puede reconocer. Algo en lo más profundo de todos nosotros siente una conexión con este lugar. No lo niegues. Dijo que tenía razón. Pero el hecho me asustó. Parecía imposible. Los humanos apenas hemos comenzado a comprender los viajes espaciales. Todo lo que vimos en esa estación, incluso esa vida vegetal biológicamente avanzada, está a años luz de nuestra tecnología actual. Comenté, no pretendo comprenderlo del todo, pero estoy seguro de que este lugar guarda respuestas a algunas de nuestras verdades más profundas. A los orígenes mismos de nuestra especie, dijo. Justo entonces, Zero arrojó una fruta brillante a Blair y luego otra a mí. Me suena a tonterías. He leído la Biblia y no recuerdo que diga que Dios creó al hombre y lo envió a la tierra. Él comentó, ahora eres predicador, dijo Kale con una risita mientras intentaba darle un mordisco. La cáscara de la fruta era más dura que una piedra. Llegué hasta el Génesis, replicó él, lo que provocó algunas risas. Me quedé mirando la fruta, y un pensamiento se formó mientras recordaba algunas de esas historias. Mi abuela solía leer un libro de cuentos bíblicos justo antes de acostarse. Las historias de la creación y el primer pecado siempre habían sido unas de mis favoritas, así que las escrituras se me quedaron grabadas en la cabeza. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Murmuré mientras me ponía de pie y miraba el árbol con forma de espada y la maleza que nos rodeaba. ¿Qué te pasa?, preguntó Miguel. El Señor se llevó al hombre y lo puso en el jardín, respondí, señalando el árbol. Y de todo árbol del jardín podéis comer. Pero del árbol que está en medio del jardín, no debéis comer, porque el día que comáis de él, pereceréis. Zero rió permitido. Creo que te lo estás tomando demasiado en serio. Ese choque debió haberte sacudido la cabeza. ¿No lo ves? Este es el jardín del Edén, dije emocionado mientras miraba la fruta. Y este debe ser el árbol de la vida, el que Dios selló cuando la humanidad se volvió pecadora. Kale hizo una pausa en su intento de partir la fruta. Más despacio. ¿De verdad crees que este es el verdadero jardín del Edén o que está literalmente a millones de años de la Tierra? Al principio no lo vi. Pero ahora creo que es innegable. La experiencia compartida de un ancestro común, la familiaridad, aunque ninguno de nosotros haya estado aquí, puede hacer que nuestras teorías sean correctas. Quizás aquí fue donde surgieron el primer hombre y la primera mujer. Se lo dije. Zero finalmente abrió la fruta. Parecía una masa arremolinada de gusanos que se devoraban a sí mismos una y otra vez. Y era una luz aún más brillante que la del árbol. Digamos que tienes razón. Si es así, entonces Dios era en realidad una raza alienígena. Espera, ¿dónde está ese Dios ahora? No tenía respuesta. Pero ninguno de nosotros sabía qué hacer ahora.
excepto Zero. Mordió los gusanos y dejó que se deslizaran dentro de su boca. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿No sabes lo que eso podría hacer?, gritó Miguel. Estoy poniendo a prueba la teoría que Adam acaba de inventar. Si este es el árbol de la vida, como dices, eso significa que me hará inmortal con solo un mordisco. Tomó su arma, antes de que cualquiera de nosotros pudiera objetar, pasó el filo de la hoja justo por su vientre. La sangre se filtró por un instante, y todos observamos y esperamos a ver si se desmayaba del susto. En cambio, la piel comenzó a sanar casi al instante, como en las películas. La herida desapareció, y ni siquiera quedó una cicatriz. Dios mío, susurró Blair. Entonces, ¿esto es como la cura para el cáncer, la gripe y la peste en una sola dosis?, preguntó Cale. Ni la muerte podrá tocarnos, dijo Thomas. Luego le pidió a Zero que subiera y trajera algunas para todos. Unos instantes después, cada uno tenía una y nos pusimos a partirlas. Una vez que terminamos, decidimos comer juntos. A la cuenta de 3, sugirió Miguel, devoramos la fruta. Entonces, todos nos turnamos para intentar hacernos daño. Fue un ritual un tanto extraño que me recordó a una fiesta universitaria de la que me echaron una vez. Seguimos poniendo a prueba nuestros límites el resto de la noche, riéndonos del poder que habíamos adquirido. Ojalá ese momento hubiera sido eterno, porque lo que vino después fue la verdadera pesadilla. Nuestro descenso a la locura fue gradual. Ojalá hubiera podido vislumbrarlo, pero no es así como se propaga. Con el paso de los días, comenzamos a trabajar y a construir un pequeño hogar, al que llamamos Nuevo Edén. Y, finalmente, empezamos a crear granjas y caminos que se extendieron desde allí. Miguel y Blair se hicieron más cercanos con el paso de las semanas, trabajando codo con codo. Recuerdo que el primer gran hito fue cuando anunciaron que iban a intentar tener un bebé. Imaginé a ese niño creciendo y teniendo hijos, libre de enfermedades y muerte, hasta que un día el mundo entero se llenara de perfección. Si algo podía ser una utopía, era la que estábamos creando. Sin embargo, durante la semana siguiente, Blair experimentó los primeros síntomas del embarazo: náuseas matutinas, mareos e incluso dificultad para moverse. Luego, en la segunda semana, me di cuenta de que había empezado a mostrar signos de barriga abultada, algo que normalmente no ocurre hasta el tercer trimestre. Necesitamos equipo para averiguar qué está pasando. ¿Crees que algo en el útero podría ser útil?, preguntó Thomas. No tenía respuesta, pero Cale y yo acordamos ir al día siguiente. Esa noche, su dolor se intensificó. El bebé en su vientre crecía mucho más rápido de lo que ella podía soportar. En un momento dado, cuando sus gritos me despertaron, vi cómo le estiraban la piel hasta casi romperla. Pero como seguía sanando una y otra vez, nunca llegó a romperse del todo. Cale le dio algo que habíamos encontrado, que parecía funcionar como sedante, y me miró con preocupación cuando nuestra amiga finalmente se durmió. Entonces, nos sentamos en silencio y la miramos a los ojos, llenos de angustia, y me pregunté si ese sería el precio que todos pagaríamos. Al día siguiente, mientras buscábamos entre los restos de la nave, Cale me dijo que ella también estaba preocupada. No podrá morir por esto, pero será un infierno en vida, y eso será mucho peor. Estará suplicando por la muerte, dijo mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Tiene que haber una manera de ayudarla. Zero ha estado buscando cada vez más al oeste de los ríos. Pensamos que podría haber algunas instalaciones antiguas cerca de esas montañas. Si no podemos encontrar nada aquí, estoy segura de que él lo encontrará allí. Le dije, ¿y si no lo hace? ¿Y si está condenada a seguir sufriendo por siempre jamás? Sabía que ella también estaba muy preocupada por su futuro, pero me quedé callada. De todos modos, no tenía las respuestas. Los gritos de Blair no cesaron hasta la mitad de la noche. Cuando fui a ver qué pasaba, solo descubrí más terror. Zero estaba de pie sobre ella con una gran roca y le había golpeado la cara tan fuerte que la fruta que habíamos comido tardaría varias horas en curarla. Ni siquiera encontré motivos para enfadarme al ver lo que su hijo nonato le había hecho a su cuerpo. Le desgarraba la piel, intentando liberarse, e incluso había llegado al punto de romperle la espalda.
Tenemos que encontrar la manera de liberarla, dijo, arrojándome otro instrumento y atacando su caja torácica. No pude evitar taparme la boca con la mano mientras cortaba, asqueada por lo que tenía que hacer. Era como si estuviéramos ayudando a liberarla, y la cabeza de la criatura finalmente salió disparada de su vientre. Su golpe era bulboso y su voz estridente por la ira y el dolor. Dios mío, dije, mientras Shiro comenzaba a golpear al bebé, reduciéndolo a escombros. La pobre bestia finalmente murió contra el pecho de su madre mientras comentaba. Solo hemos pospuesto nuestros problemas. Shiro se secó el sudor y la sangre de la frente, arrojando la roca a un lado. Ven conmigo. Hay algo que quiero que veas. Le pregunté a dónde nos dirigíamos al salir del campamento, pero mi guía guardó silencio. El sol salió sobre nuestra nueva colonia unas horas después, cuando dejamos atrás todo lo que me resultaba familiar. La mayor parte del mundo a nuestro alrededor era tierra sin cultivar. Y Shiro había estado buscando algo que pudiera darnos una idea de lo que salió mal hace tantos años, cuando nuestros ancestros también comieron de este árbol. Finalmente, llegamos a un valle donde vi una estructura casi tan alta como el cielo. Estaba rota y desmantelada, tras haber caído del cañón oriental sobre nosotros. Pero aún así, era una maravilla contemplarla. Un rascacielos tan inmenso. Te doy divagaciones. O al menos eso parece. Me lo contó mientras superábamos el siguiente grupo de rocas. Recordaba vagamente la leyenda bíblica. Era un lugar donde, supuestamente, Dios había mezclado todos los idiomas. Dentro de la torre hueca, vimos una infinidad de ordenadores, máquinas y otras tecnologías que superaban con creces todo lo que habíamos visto antes. Y me recordó al Tartarus. Shiro llegó a una de las terminales que aún conservaba un brillo etéreo y explicó, la encontré hace unos días. Se activó cuando derramé sangre. Hizo una pausa y se cortó la mano para que la sangre fluyera hacia el circuito, y vi aparecer a un hombre holográfico. Era alto, quizás de al menos 2,7 metros, y tenía la apariencia de un oficial majestuoso. Pero su rostro reflejaba preocupación. Mientras hablaba en una lengua desconocida, Shiro dijo, aquí es donde necesito ayuda. No entiendo nada de lo que dicen. Comencé a revisar las computadoras usando mis métodos rudimentarios de antes de nuestra llegada para acceder al sistema. Era un método un tanto arcaico, pero funcionó. Pronto el proyector empezó a cambiar de formato a otro idioma. Luego a otro, y a otro más. Finalmente, pudimos escuchar lo que tenía que decir. Nuestra especie ha alcanzado su cenit con este nuevo descubrimiento. Lo único que nos faltaba, lo único que puede darnos un propósito. El equipo de investigación de la Colonia 1 discrepa de estos hallazgos, de ahí el motivo de su ataque. Sin embargo, si vamos a abandonar este lugar y extender nuestra presencia por el universo, debemos tener éxito, dijo el hombre. Reveló esquemas detallados del Tartarus, que confirmaban que así fue como nuestros ancestros llegaron a las estrellas. Esta nave será el arca que salvará a nuestra especie. Una vez que hayamos viajado durante una generación, tendremos toda conexión con este lugar. Gracias al virus que hemos creado, inundar nuestros cuerpos con una infección tan intensa tendrá, por supuesto, un efecto secundario, borrar nuestra inmortalidad. La siguiente parte del holograma mostró lo que solo pude suponer que era la dispersión del virus en la atmósfera al abandonar el planeta. La transmisión mostraba que todo en el planeta sería consumido y eventualmente se pudriría y moriría. El protocolo apocalíptico que hemos creado es una copia de seguridad secundaria en caso de que no logremos garantizar que esto no vuelva a suceder. Si alguien descubre este mundo y lo que hicimos aquí, esta será su salvación. La grabación terminó y volvió a mostrar la TARDIS. Esta vez con esquemas diferentes que explican dónde se guardaba el supervirus y 0 comentarios. Necesitamos encontrarlo. Es la única manera de liberarnos de esas cosas que Blair había engendrado. Fuera de la torre, oímos un aullido a través de las llanuras y se me erizó el vello de la nuca. La criatura fue recuperada y posiblemente se estaba moviendo desde la colonia para encontrarnos. Teníamos que actuar rápido. La estación orbital está a un día de viaje de aquí. Vámonos, les dije.
Dejamos atrás esas ruinas y comenzamos a viajar hacia el este, con el corazón latiéndome con fuerza a cada paso mientras evitábamos cualquier rastro de la criatura. Estábamos casi a salvo cuando la oí moverse entre la maleza. Zero y yo comenzamos a correr, abriéndonos paso entre árboles y campos cubiertos de maleza para llegar a la estación orbital. La criatura era más rápida. Salió de entre los árboles y se abalanzó sobre Zero, clavándole las uñas en la espalda mientras lo inmovilizaba. Tropecé y contuve la respiración mientras el gigantesco recién nacido gritaba y lo atacaba. Sus rasgos deformes eran testimonio de lo que el poder recién adquirido había hecho a la biología humana. Debía ser el doble de grande que Zero y 4 veces más fuerte. Zero seguía luchando, gritándome que corriera mientras lo distraía. Sus huesos se rompían una y otra vez mientras los dos se movían por la jungla, cada uno intentando dominar al otro. Sabía que la distracción no duraría para siempre. Con semejante fuerza, Zero acabaría herido de forma irreversible. Así que decidí dejarlo atrás al llegar al borde de la jungla y divisar al Tartarus a lo lejos. No miré hacia atrás, ni siquiera cuando los gritos de Zero se intensificaron. Finalmente, todo quedó en silencio, lo que me asustó aún más. Eso significaba que Zero estaba inconsciente y que probablemente la criatura me estaba cazando. Al llegar a la estación, me abrí paso entre los escombros y comencé a buscar en las partes del lugar que no habían sido destruidas. Vi mi viejo casco, que una vez habíamos considerado parte de nuestro uniforme de prisionero, y encendí la linterna frontal, iluminando mis pasos. Mientras recorría el lugar, mis pensamientos se dirigieron a reflexionar sobre nuestro viaje hasta allí. Creíamos que podíamos escapar del destino, escapar de la muerte. Esto nunca fue libertad. Ojalá hubiéramos perecido hace mucho tiempo en la seguridad de las estrellas que reconocíamos. Solo podía esperar que Tártaro aún tuviera acceso al virus. De lo contrario, no sabía qué íbamos a hacer. Bajando por el hueco de un viejo ascensor, llegué a una parte sumergida de la estación y reconocí los símbolos en el exterior que indicaban que se trataba de algún tipo de laboratorio. Me sumergí y me abrí paso hasta la habitación, adaptando mi visión al agua turbia mientras intentaba discernir si algo permanecía intacto. Tomé lo que pude, avancé hacia el siguiente pasillo y salí a la superficie para respirar. Colocando los frascos sobre el metal retorcido, examiné el contenido de cada uno. Solo tenía una forma de asegurarme de que el virus fuera efectivo. Me di cuenta de que al sacar una jeringa no podía llevarme la sustancia equivocada, así que me armé de valor y me la inyecté en el muslo. Jadeando, sentí que el corazón se me paraba de repente. Luego sentí que iba a explotar. El mundo no dejó de dar vueltas durante un buen segundo, y cuando lo hizo, noté que todo mi cuerpo temblaba y convulsionaba. Me di la vuelta y comencé a vomitar sangre y bilis junto con el resto de los gusanos que había ingerido años atrás. Luego simplemente me quedé allí tumbado sobre el metal, jadeando mientras luchaba por moverme. Mi mano se cortó con los bordes afilados del metal al levantarme y retrocedí con dolor. Noté que la herida no cicatrizaba. La inyección ya debía haber empezado a revertir el proceso de inmortalidad, pensé mientras me ponía de pie. Busqué otra salida y encontré a mi derecha un hueco de ascensor inclinado que se adentraba directamente en uno de los enormes árboles. En algún lugar por encima de mí, oí el grito del monstruo recién nacido, y me apresuré a trepar y salir. Sin protección, moriré. Apretujada entre las ramas y el agujero en la pared, apenas podía respirar. Entonces se me quedó el pie atascado. Entré en pánico y lo retorcí, intentando liberarlo mientras oía los gritos cada vez más fuertes. Luego vi su silueta en la parte superior del ascensor y el espantoso bebé comenzó a arrastrarse hacia mí. Apenas logré sacar el pie del árbol y caí rodando al oírlo saltar. Al tocar el suelo, mis pulmones se quedaron sin aire y permanecí paralizado un instante. La criatura me miró fijamente y comenzó a bajar más rápido. Agarré algunas piedras y se las lancé al monstruo mientras me ponía de pie. Me dolía el cuerpo y mis músculos se contraían, los efectos del virus seguían su curso y volvía a ser mortal. El recién nacido atacó. Caímos rodando por una colina. Le pisé los ojos con los dedos, y la bestia se encabritó y aulló, dándome la oportunidad de escapar.
Vi un río e inmediatamente me lancé a él. La criatura no me siguió, intentando encontrar el camino hacia donde yo nadaba. No entendía por qué dudaba, pero aproveché el impulso de la corriente para alejarme, concentrándome en el sol naciente. Si seguía este camino, estaría a solo 10 minutos del campamento. Los gritos a mis espaldas no cesaban. Así que mantuve el paso y seguí un nuevo rastro de destrucción, hasta que finalmente encontré a Thomas, Cale y Blair. ¿Qué está pasando? ¿Somos cero?, preguntó Cale. Les mostré los frascos para explicarles qué hacía el virus, y todos se quedaron en silencio al escuchar lo que tenía que decir. Entonces, este virus es la muerte. Voy a volver a ser mortal. Thomas me preguntó con cuidado. Blair ya estaba ansiosa por tomar la medicina. Su calvario con el recién nacido fue suficiente para hacerla desesperada por morir. La observaron mientras se inyectaba y comenzaba a convulsionar como yo. Luego nos dio a todos un abrazo y me sonrió por última vez. Me dijo, gracias. Observamos en silencio cómo se dirigía al acantilado más cercano y se arrojaba al vacío. Nuestra larga y terrible experiencia terminó abruptamente cuando vimos que había perecido. Y Thomas dijo que debíamos asegurarnos de que este planeta fuera destruido antes de matarnos entre nosotros. El protocolo del apocalipsis que mencionaste. ¿Cómo lo activamos?, preguntó. Le hablé de la torre y de cómo probablemente sirvió en el pasado como medio de comunicación con la estación. Así que partimos del campamento de inmediato para llegar allí. La torre estaba a por lo menos un día de distancia, y yo sabía que la criatura que Blair había dado a luz aún nos buscaba, así que no había tiempo para descansar. Aunque yo era el único del grupo que ahora podía resultar herido, me volví aún más precavido. Nada más me importaba excepto destruir por fin esa maldita roca. Empezó a llover a cántaros mientras atravesábamos la primera parte del valle. Nuestro sudor y nuestra sangre empañaban el aire. El recién nacido, con su instinto depredador, estaba cerca. Cuando vimos la torre, insistí en que siguieran adelante. Si consigo distraerlo, tendrás tiempo de activar la torre. El centro de mando está cerca del nivel donde el cañón arrasó el rascacielos. ¿Cómo sabrás si lo logramos?, preguntó Cale. Pensé en el vídeo donde vi el poder destructivo de la bomba detonando en todo el planeta y le prometí que lo sabría. Una vez que se pueda enviar la señal, todos nos encontraremos con nuestro creador, le dije. Me dejaron allí mientras recuperaba el aliento y esperaba a que la criatura me encontrara. Pero no me quedé de brazos cruzados. Preparé una trampa. Uno de esos agujeros improvisados que se usan para atrapar tigres. Sería suficiente para ralentizarlo. Quizás incluso para que mis amigos consiguieran que funcionara la señal. También existe una alternativa que me aterra, en la que todo sale mal y no logran destruir este mundo. En ese caso, me arrojaré a este pozo y dejaré que la naturaleza siga su curso. La única salida es la muerte. Era la respuesta que nos habían dado desde el principio. Solo hizo falta vivir eternamente para reconocer lo preciosa que es la muerte. La criatura llegó como sabía que lo haría, y sonreí, arma en mano, al ver que el faro comenzaba a encenderse. Este es mi final. Pero tal vez si este mensaje llega a alguien más, y no es así, solo les pido que envíen a otros aquí para matarnos, para acabar con todo esto, si no por nosotros, al menos para evitar que esta maldición se extienda. Adiós.